Me voy a dar prisa. Mi nombre es Luis, me he presentado antes. Y GTAM, bueno, por quien no nos conozcáis, principalmente venimos del mundo de la generación, transporte y consumo de energía eléctrica y energías renovables. Ese es un poco nuestro campo de actuación. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hacen es ¿qué pintáis vosotros en máquina herramienta? ¿No? Los que ya nos conocían. Entonces, bueno, pues esta presentación trata de explicar eso. Entonces, INGETEAM, básicamente lo que ha hecho es, ha salido aquí varias veces, comentado por varias personas, un poco a la hora de abordar y esta oportunidad, conseguir que sea real y sólida, de tal manera que pueda sacar al final un negocio monetizado y no sea abrir problemas o fuentes de fallos que no tenías, pues es importante la cooperación entre empresas. En nuestro caso, hemos cooperado haciendo más o menos la tecnología que ya teníamos aplicada en el mundo eólico y bueno, technologies in the world of wind power generation, and we've applied these technologies to machine tools. And we've done so in collaboration with Nanovat. O las plataformas que estamos aplicando desde hace años en eólica para temas que ahora se llaman Industria 4.0 and that we have applied now to Industry 4.0, and the outcomes of the results can be seen in this cabinet. Inside you can see INGETEAM's electronics, and we are using this technology to monitor machine tools. Esto ha sido dentro de dos proyectos so we've done this in the framework of two projects, COMA and CPS for SME, and we've been able to, obtain 4 results. DAS, the Dynamic Active Stabilizer. INGETEAM hasn't contributed innovation. Nanovat and Soraluce have contributed innovation. We have been a technological lever. Nosotros no tenemos el know-how de máquina herramienta, ni es nuestro propósito, sino estamos dentro de la palabra que ha salido aquí varias veces, colaborar, intentar, esto es muy grande, y tienes que ser bueno no solo en la idea, sino en que esa idea vaya algo tangible, robusto y que funcione. Entonces, ese ha sido nuestro papel. Y en el otro proyecto que hemos participado es en la parte de Condition Monitoring, que básicamente es nosotros lo que sabemos hacer, pues aportarlo a la foto, y viene explicado en la siguiente transparencia, que básicamente es un poco facilitar la recogida de la información en máquina y posteriormente ya la integración con SAP. Entonces, al final ha sido la suma de expertise. So we've added up with different expertise, and the result is what you've heard at the beginning. And last, I'd like to say that this is the result of a combination of factors. And this is, of course, my subjective view on the matter. We have a maintenance company in-house, and this has been very important. It's been a very important lever for us in terms of wind power production. At the beginning, we only sold products. Didn't know when the products failed, how. Nuestros clientes tampoco, cuando como el mundo es un mercado internacional, para cosas básicas, obviamente no nos llamaban. Había empresas en los países destinos que directamente cambiaban piezas o hacían el mantenimiento. Entonces, la visión de la empresa de mantenimiento nos ha permitido distinguir las tareas de mantenimiento qué parte es no va a tener en su país destino what maintenance tasks need to be done. Some are simpler, others are much more complex. We want to help customers in terms of predictive maintenance, and as a result, we're able to close the circle. We are selling a product, we're providing a service, and we've digitized this entire process. And this digitization technology and machine monitoring system has helped us close the circle, and we collaborate with the machine tool stakeholders and serve as a lever. And that's it on my side. Thanks very much.